Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Iniciamos con nuestra entrevista. Ya lo decíamos, Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPA, se encuentra con nosotros. Estaremos hablando en los próximos minutos sobre el anteproyecto de ley de radiodifusión comunitaria. Recordando que este anteproyecto se presentó ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa allá por 2013, pero que no ha logrado obtener consenso para su debate en esta comisión. Por eso recientemente el FMLN se ha comprometido ante la Red por el Derecho a la Comunicación en retomar el debate y poder promover este anteproyecto de ley. Por eso estaremos conversando en los próximos minutos con Leonel Herrera. Desde ya nos interesa conocer su opinión respecto a este tema. Les recuerdo las redes sociales abiertas para ustedes, @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, señor Herrera, bienvenido a TVX. ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias. Un saludo para toda tu teleaudiencia. Perfecto, estaremos hablando, lo hemos dicho, en los próximos minutos sobre el contenido de este anteproyecto. Antes me interesa conocer a mí algo, porque ustedes se han presentado a través de la iniciativa de la diputada Jacqueline Rivera del FMLN en retomar el estudio en comisión de este anteproyecto de ley, pero han pasado alrededor de 2 años sin que esto se debata. Yo quiero saber cómo están analizando ustedes como Red por el Derecho a la Comunicación este debate que ha sido postergado por parte de los políticos respecto a una radiodifusión comunitaria, Leonel. Bueno, este proyecto de ley, como decís, se presentó hace casi 2 años, el 24 de julio de 2013. Entró a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales después de dar algunas vueltas en la Asamblea Legislativa. Digo esto porque primero se intentó enviar a la Comisión de Economía, después se creó una comisión especial incluso para estudiar la propuesta de ley y finalmente llegó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. A nosotros nos parece que fue lo más indicado. La comisión agendó a final de ese año, de 2013, el proyecto de ley y decidió realizar algunas consultas con algunas instituciones gremiales, académicas, recibió algunos aportes, algunas opiniones favorables, otras desfavorables a algunos puntos del contenido de la propuesta de ley, pero luego se detuvo el debate. Nosotros supimos que fue por la opinión en contra que expresaron Asder y Fusades que la comisión decidió suspender el debate del proyecto de ley. Entonces, recientemente nosotros, aprovechando que se está instalando la nueva legislatura y que la Comisión de Legislación está redefiniendo en este momento su agenda, estableciendo cuáles van a ser los temas prioritarios para abordar, decidimos llevar una pieza de correspondencia a la Comisión de Legislación solicitándole que entre los temas que priorice, que incluya el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria y también el proyecto de ley de medios públicos que fue presentado por el Ejecutivo en el mismo año. Y hemos tenido la información de que efectivamente la comisión ha incluido en su agenda prioritaria por petición de la representación del FMLN en la comisión esta propuesta de ley. Quiero hablar de eso porque, a ver, ustedes han dicho que hemos aprovechado esa nueva coyuntura ahora que se redefinen comisiones dentro de la Asamblea Legislativa al asumir una nueva legislatura para que se incorpore en la agenda de la comisión. El FMLN se ha comprometido con algo concreto, con la Red por el Derecho a la Comunicación, para poder superar esos obstáculos que en el año y medio anterior dificultó el avance en la discusión dentro de la comisión. Leonel, ¿hubo algún compromiso concreto respecto a ustedes como Red por avanzar de manera contundente en el debate de esta ley? Sí, el grupo parlamentario que más apoyo ha mostrado a estas propuestas, digo estas propuestas porque además del proyecto de ley de medios comunitarios y de medios públicos también hay otras iniciativas en Asamblea Legislativa sobre este mismo tema. Una de ellas es una propuesta de reforma a la ley orgánica de la CIGET para ampliar la conformación de la Junta Directiva. Es una propuesta de reforma al artículo 6 de la Ley de Creación de la CIGET. Entonces hay, digamos, varias propuestas. El FMLN es el que más apoyo ha mostrado, pero también otros grupos parlamentarios han mostrado disposición de entrarle a este debate. Fíjate, una cosa interesante con este proyecto de ley ha sido que no ha recibido un rechazo rotundo de ningún partido político, ni siquiera de Arena. En su momento, Roberto Dabuizón, que era un diputado de la Comisión de Legislación,
dijo que tenían disposición de discutir la propuesta de ley. Es decir, los bloqueos han venido de fuera de los políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nos parece que algunas presiones extraparlamentarias han hecho que esta disposición que han expresado la mayoría de grupos parlamentarios se traduzca en iniciar en serio el debate de la propuesta en el seno de la comisión. Excelente. Bueno, nosotros por supuesto estaremos pendientes de cómo avanza esto dentro del seno de la Comisión de Legislación. Ahora quiero pasar a otro punto y también ya metiéndonos al contenido del anteproyecto. Ustedes tienen plazos también respecto al debate de ampliar el espectro radioeléctrico a la participación de sectores comunitarios. Y se lo señalo porque se viene un apagón analógico en 2018, inicia un proceso de digitalización y yo quiero saber algo. ¿Por qué es importante que exista una ley de radiodifusión comunitaria antes de este proceso, cuando comienza ya la digitalización de medios de comunicación, según su análisis? Fíjate que internacionalmente están reconocidos 3 tipos de medios de comunicación. Medios de comunicación privados, comerciales, medios de comunicación públicos, estatales y medios sociales, comunitarios, sin fines de lucro. Lo que se plantea desde instancias como la UNESCO, la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, es que en el marco normativo sobre las comunicaciones estén regulados estos 3 tipos de medios, es decir, que estén reconocidos en la ley y que la ley establezca posibilidades de desarrollo para los 3 tipos de medios de comunicación. En El Salvador, la ley de telecomunicaciones vigente no reconoce ni medios comunitarios ni medios públicos. La ley asume como que en la práctica todos los medios son de tipo privado comercial. Entonces excluye, digamos, de las posibilidades de que estos otros 2 sectores se puedan desarrollar. Entonces, si queremos en El Salvador ir configurando cada vez más un modelo mediático más plural, más diverso, que es lo que se requiere en una democracia, necesitamos reconocer a estos otros 2 sectores para que entonces, digamos, tengamos parejo el marco normativo de las comunicaciones y estén reconocidos los 3 tipos de medios y entonces vayamos generando esa diversidad de medios públicos, privados y comunitarios, que es lo que se recomienda desde instancias como las que te mencioné. Muy bien, quiero replantear la pregunta porque usted ha mencionado parámetros e indicadores establecidos por UNESCO y la OEA. Por ahí entendemos de fondo cuál es el espíritu de democratizar las comunicaciones, pero ¿por qué 2018 vendría a ser una oportunidad para que el espectro radioeléctrico salvadoreño llegue ya con la incorporación y un reconocimiento legal de medios comunitarios? Esa es la pregunta. Sí, en el año 2018 El Salvador va a entrar a la televisión digital. En la radio el proceso viene un poco más lento, todavía no hay una fecha, ¿verdad? La fecha que ya establecida es para la televisión en el 2018 y el país tiene que entrar a una discusión, ¿verdad? Previamente. Nosotros pensamos que esto hay que hacerlo ya porque se nos está acabando el tiempo. El país debe hacer un debate no solo sobre aspectos técnicos, por ejemplo, cuál parámetro digital va a utilizar, si el norteamericano, si el brasileño japonés, si el europeo, sino que también un debate sobre políticas de comunicación, es decir, cuáles son las reformas de ley, las nuevas leyes que necesitamos antes de la digitalización. La digitalización permite hacer un uso más óptimo del espectro, ¿verdad? Y en función del soporte digital que se utilice, es posible generar nuevos espacios. Entonces, para la adjudicación de estos nuevos espacios, es necesario poner primero a tono, actualizar el marco normativo. Fíjate que cierro la respuesta a esta pregunta con esto. Las relatorías de libertad de expresión hicieron una declaración conjunta hace 2 años en Costa Rica, la relatoría de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, donde instan a todos los estados a que aprovechen el proceso de digitalización como una oportunidad para generar mayor diversidad mediática y que para esto es necesario que antes revisen, modifiquen sus marcos normativos, que hagan un debate incluyente sobre esto, porque si no se hace y si nos vamos a la digitalización con normativas
para el caso de El Salvador, con la ley de telecomunicaciones, corremos el riesgo de, en vez de generar una mayor diversidad de medios, generar una mayor concentración de medios, y eso sería muy negativo para la democracia. Con esa respuesta queda clara entonces la postura respecto a este tema. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Leonel ha dicho que la digitalización nos contribuirá a hacer un uso óptimo del espectro radioeléctrico. Yo quiero saber de qué manera ese proceso también logra revertir lo que ya ha dicho la CIGET respecto a una asignación del 100% del AM y FM dentro de las radios del país. Quiero que hablemos de eso al volver de la pausa. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. Conversamos con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPA, se encuentra con nosotros y hablamos sobre la discusión en torno al anteproyecto de ley de radiodifusión comunitaria. Ya hacía usted unas valoraciones, señor Herrera, respecto a cómo los políticos y específicamente en la Asamblea Legislativa se ha abordado este anteproyecto. Quiero preguntarle algo, porque usted decía la digitalización nos permitirá hacer un uso óptimo del espectro radioeléctrico. Recientemente la CIGET ha señalado que existe un 100% de asignación en el AM y FM en radio, y en televisión está asignado un 47.76% y disponible un 52.24%. ¿Cómo ese proceso viene a revertir esta distribución actual en nuestro país y nos permite hacer un uso óptimo donde precisamente las radios comunitarias puedan tener una participación dentro del espectro? Sí, digamos que las mayores posibilidades para democratizar las comunicaciones hoy por hoy están en la televisión, por dos razones. Primero, porque como revela el estudio de la CIGET, en televisión abierta tenemos disponible casi la mitad del espectro, el 47%. Es decir, hay una gran cantidad de canales que pueden ser asignados, ¿verdad?, en este momento, pero luego que la sala levante una medida cautelar que imposibilita en este momento a la CIGET que asigne concesiones. Pero digamos, ahí hay espacios disponibles, y a eso le sumamos el segundo elemento, que es que la digitalización de la televisión ya viene en el 2018 y entonces se abren nuevas posibilidades. En radio la situación es más complicada, porque ahí prácticamente está asignado todo el espectro, ¿verdad? El espectro en FM y en AM y en FM. En FM lo que hay, según el cuadro de concesiones de la CIGET, son pequeñas frecuencias locales, ¿verdad? Ahí, en el caso de radio, lo que habría que hacer es ver algunas posibilidades técnicas. Una posibilidad que nosotros hemos planteado es, por ejemplo, revisar los anchos de banda. Por ejemplo, en FM, la UIT, que es el ente mundial que dicta los criterios técnicos para administrar el espectro, plantea que es posible funcionar a 200 kHz. Y nosotros estamos funcionando ahora a 400 kHz. Significa que se puede hacer un ajuste de los anchos de banda, y entonces podemos generar nuevas frecuencias, se puede duplicar el espectro radioeléctrico. Esa es una posibilidad en el actual sistema analógico, y la otra posibilidad será cuando venga la digitalización. Entonces nosotros pensamos que es posible buscar las factibilidades técnicas, ¿verdad?, para generar otros espacios y en ningún momento reasignar concesiones o afectar a medios que en este momento ya tienen asignadas Justamente frecuencias. Sobre eso quería preguntarle, porque de fondo ustedes también han denunciado la manera en la que históricamente se han adjudicado las frecuencias en nuestro país, y de hecho específicamente respecto a la participación de los medios comunitarios al establecer vías comerciales para la adjudicación de frecuencias a los medios comunitarios. Hay una ley de radiodifusión comunitaria, que es la que estamos debatiendo en estos momentos, que estaría proponiendo mecanismos de acceso diferentes a los actuales. Sí. Expliquemos eso y cómo, si tiene o no afectación respecto a las concesiones que actualmente están en el mercado. Sí. En resumen, la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria contiene tres cosas. Uno, el reconocimiento legal a los medios de comunicación comunitarios por radiodifusión, que incluye radio y televisión, es decir, les da el estatus legal que ahora no tienen en la ley de telecomunicaciones vigente. Segundo, establece una reserva del espectro para que estos medios puedan funcionar. Se aclara en el proyecto de ley que esta reserva se refiere a lo disponible en este momento, que es muy poco, pero digamos, algo hay, y a lo nuevo que pueda surgir con el proceso de digitalización. Esto despeja la duda de quienes han querido plantear que
al establecer una reserva, nosotros estamos planteando reasignar concesiones, quitarle frecuencias a algunos medios para dar a los comunitarios. Eso sería así si la reserva fuera sobre la totalidad, porque ahí sí tendríamos que reasignar concesiones en la medida en que casi todo el espectro está ya asignado. Pero estamos planteando que es una reserva de lo disponible y del dividendo digital que aparezca después. Solo y el tercer... Quiero aclarar un punto antes de continuar. Cuando ustedes señalan entonces el 30% del espectro, es decir, destinar el 30% del espectro radioeléctrico a la participación de medios comunitarios, se refieren al 30% del espectro disponible, no del espectro disponible en televisión abierta, que es más, ya dijimos, y en radio, que es mucho menor. Y el tercer aspecto que contiene la propuesta de ley es un nuevo mecanismo para la asignación de las concesiones. La ley de telecomunicaciones vigente establece como único mecanismo la subasta pública al mayor postor. Correcto. O sea, el criterio que determina, el único, es quién da más en una subasta. Nosotros planteamos en el proyecto de ley que para los medios comunitarios el mecanismo debe ser un concurso público, donde se valore una serie de requisitos como el plan de comunicación, los mecanismos de participación ciudadana, el plan de sostenibilidad, que es importante, ¿verdad? Es decir, alguien tiene que demostrar la forma en que va a sostener el medio para que no le asignen una concesión a alguien que no la va a poder sostener. Pero, digamos, está el componente económico, pero no es el fundamental, sino que es un conjunto de criterios. Este mecanismo sería únicamente para los medios comunitarios. Aclaramos también eso. Los medios privados comerciales pueden seguir, si así quieren, y si la sala de lo constitucional se los permite, utilizando el mecanismo de la subasta. Pero para los medios comunitarios se reserva la parte del espectro y se establece un mecanismo diferenciado. Quiero que sigamos analizando el tema, porque ya muy bien usted lo señalaba, se ha señalado por parte más bien de otros sectores privados que esta ley podría atentar contra las adjudicaciones ya realizadas, y una parte del anteproyecto señala que tendrán prevalencia para la adjudicación de frecuencia las solicitudes provenientes de colectivos de personas que no persigan fines de lucro y representen intereses humanitarios. ¿Prevalencia sobre qué actores, señor Herrera? ¿Entre quiénes estamos hablando que habrá prevalencia? ¿Entre privados y comunitarios? Exactamente. No, a ver, los medios comunitarios son medios, digamos, que tienen un fin social, no tienen fines lucrativos, están al servicio de la comunidad. Los grupos comunitarios participan en la gerencia, en la administración de la radio, en la construcción de los discursos de la radio. Entonces, a lo que se refiere este artículo es a que se va a hacer especial énfasis en aquellos sectores, digamos, que más necesidad tienen de expresión, porque son los que han tenido menos acceso a medios de comunicación. Dentro de las solicitudes de medios comunitarios. Dentro de las solicitudes de los medios comunitarios, exactamente. Muy bien, perfecto. Hay otro aspecto. ASDER ha señalado en diversos espacios que los medios de comunicación aglutinados en ASDER ya tienen un fin de carácter comunitario. Y yo le pregunto algo, ¿en qué se diferencia el contenido de un medio comunitario a un medio de carácter privado comercial? Teniendo en cuenta que precisamente lo que se habla es de tener un servicio a la comunidad y tener algún tipo también de agenda relacionada a las demandas sociales en el territorio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos medios? Este argumento de que todos los medios son comunitarios que dice ASDER tiene a la base el que se confunde la función natural que tiene todo medio de comunicación, de informar, de entretener, de educar, independientemente de si es medio privado, público, comunitario. O sea, todo medio de comunicación tiene esa función. Entonces hay una confusión entre el rol que tiene todo medio de comunicación con la esencia de un medio comunitario, que se caracteriza por dos cosas fundamentalmente. Uno, que es un medio que no tiene fines de lucro, no tiene fines lucrativos, está gestionado, gerenciado por grupos comunitarios, ¿verdad?, que tienen formas diversas de autogestión y que los recursos que ingresan, porque perciben ingresos los medios comunitarios, sino cómo podrían funcionar. Los recursos que ingresan no se reparten, no se reparte utilidades después, sino que son para el funcionamiento del mismo medio de comunicación, a diferencia de un medio comercial donde es una empresa que busca la rentabilidad,
tiene asociados y al final se reparten utilidades, si tuvo utilidades, y pérdidas, si tuvo pérdidas. Y la otra característica, Saúl, tiene que ver con la agenda de un medio comunitario. Digamos, un medio comunitario promueve la participación directa de la comunidad, la propia comunidad es comunicadora, ejerce la comunicación como un derecho, participa en la construcción de los discursos. La agenda de estos medios son los temas sociales, los derechos humanos, la participación, la protección del medio ambiente, la prevención de la violencia. Entonces hay una diferencia fundamental entre ese sentido comunitario y la función social que tiene todo medio de comunicación. Yo creo que esa es la aclaración que hay que hacer para despejar este argumento que se ha querido plantear de que todos los medios son comunitarios porque los escucha la comunidad o porque llegan a la comunidad. Yo creo que esa es la aclaración. Y por eso era importante también conocer su opinión respecto a ese argumento. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista, pero me parece importante destacar un aspecto, el financiamiento de un medio comunitario, porque usted ha dicho, se hace a través de autogestión. Por supuesto que es necesario recibir fondos para poder sostener el funcionamiento de este medio comunitario. El artículo 6 del anteproyecto señala que el Estado debe adoptar para tal propósito el apoyo a la sostenibilidad económica de los mismos. Me gustaría que me explique cómo el Estado participa en el financiamiento de la radiodifusión comunitaria. Sí, ese es un tema muy importante, Saúl, porque también se ha querido manipular diciendo, bueno, están planteando que estos medios van a ser financiados por el gobierno y entonces van a ser medios afines al gobierno. No, mira, los medios comunitarios han desarrollado diversas formas para gestionarse, ¿verdad? Con apoyo de la misma comunidad, con organizaciones que tienen proyectos de cooperación, con estrategias de mercadeo, de venta de publicidad a nivel local o a nivel nacional. Y lo que se está planteando en el proyecto de ley es que el Estado debe tener políticas públicas que de alguna manera contribuyan a la sostenibilidad de los medios comunitarios. Y esto no es ningún escándalo. La UNESCO plantea en un documento que se llama Indicadores de Desarrollo Mediático como una de las categorías para evaluar el buen funcionamiento del modelo de medios de un país, el que el Estado tenga políticas de apoyo a la sostenibilidad de medios comunitarios. Por ejemplo, ¿Cómo pueden ser? Te pongo un ejemplo. El Estado, por ejemplo, puede crear fondos, un fondo para promover la producción independiente. Que te pongo el ejemplo de Argentina. La Ley de Medios Audiovisuales de Argentina crea el FOMECA, el Fondo de Promoción de la Comunicación Audiovisual. Excelente. ¿Y qué sucede ahí? Productores independientes, cineastas, documentalistas, presentan proyectos de novelas, de películas, de documentales, de series, y entonces el gobierno financia ese tipo de... Entonces, medios comunitarios pueden aplicar, ¿verdad?, con propuestas. Entonces, el Estado financia ese tipo de proyectos y de esa manera contribuye a la sostenibilidad de los medios comunitarios. Otra forma puede ser que la publicidad gubernamental se reserva una porción de la publicidad estatal para pautar en medios comunitarios. Entonces, de lo que se trata es de establecer políticas que de alguna manera contribuyan y no de esta manera simplista que se ha querido plantear de que el gobierno lo financia y que entonces se corre el riesgo de ser medios afines al gobierno. Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, para nosotros es importante en el contexto de retomar el debate de esta ley, conocer esas opiniones y también valoraciones sobre el contenido de este anteproyecto. Nosotros seguiremos pendientes del avance de esta discusión. Quiero agradecerle su tiempo con TVX. Bueno, el agradecido soy yo. Qué bueno que TVX tenga en su agenda debatir estos temas relevantes para la democracia del país. Excelente, muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche, mañana a las 7 de la mañana y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Aún tenemos noticias, antes hacemos una pausa.